En una ocasión yo estaba conduciendo, iba de mi casa a la zona oriental y cogí la 27 de febrero, cogí la 27 de febrero de este a oeste, como quien va para la zona oriental, perdón, de oeste a este, como quien va para la zona oriental. Pasé la Máximo Gómez, pasé la Leopoldo Navarro. Mi esperanza era subir a un pequeño elevado que está a manos derecha para que me subiera en el elevado y ese elevado me llevara directamente al puente. Pero cuando llegué al elevado había un letrero bloqueando la entrada que decía desvío. Yo tuve que seguir derecho en la 27 de febrero y honestamente, como las cosas han cambiado todo, yo no sabía cómo ponerme en el puente. Tuve que dar muchas vueltas, pasar por lugares que yo tenía mucho tiempo que no pasaba. Y luego, finalmente pude cruzar el puente después de un largo rato. Y después de estar hasta cierto punto medio perdido. Muchas veces, yo imagino que a mucha gente le ha pasado eso, que usted sale de su casa para ir de un punto A a un punto B y usted no llega muchas veces en línea recta, sino que muchas veces en el camino aparecen desvíos. Todo el que sale hacia un lugar tiene un destino en mente, y aparte de ese destino en mente también selecciona una ruta. Pero de vez en cuando, en algunos momentos, nos encontramos con un desvío que nos saca de esa ruta. Los desvíos normalmente son inesperados. Están siempre fuera de ruta. Tienden a dilatarnos, a hacer que tomemos más tiempo en el viaje que habíamos comenzado. Y en casi todas las veces los desvíos son muy inconvenientes, porque nos perdemos y a veces llegamos tarde. Si tú eres una persona que has entregado y crees en Jesucristo, ¿cuántos hay aquí que creen en Jesucristo? Qué bueno. Si tú eres una persona que crees en Jesús, déjame decirte que tú tienes un destino, porque todo el que cree en Jesús tiene un destino. Todo el que cree en Jesucristo, Dios tiene un plan para esa persona. Si tú levantaste la mano, Dios tiene un plan contigo. Y ese plan y ese destino del que yo estoy hablando no es necesariamente, aunque sí lo es, de la eternidad. Porque todo el que cree en Jesucristo lo hace porque quiere vivir la vida eterna reinando con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo estoy hablando de un destino aquí en la tierra, en este paréntesis en el tiempo, que es la existencia humana en medio de la eternidad. Tu existencia aquí en la tierra es un paréntesis en la eternidad. Dios no tiene tiempo. Nosotros somos seres limitados por el tiempo. Y como tú tienes un plan y Dios lo tiene para ti, para tú poder entender ese destino y ese propósito, tú tienes que entender también los desvíos que tú vas a encontrar en tu vida. Porque de la misma forma que tú sales en un vehículo y muchas veces encuentras un letrero a mitad del camino que te dice que salgas hacia otro lugar, de esa misma forma, en tu caminar, en tu andar hacia el destino que Dios tiene para ti, tú vas a encontrar desvíos y tienes que entenderlos para poder entender tu propósito. En el día de hoy vamos a iniciar una serie que se llama así mismo, Desvíos. Y esta serie va a estar ilustrada por la historia de un personaje que muchos de ustedes conocen, que es José, el hijo de Jacob. Porque José, el hijo de Jacob, ejemplifica lo que es una persona que Dios le dio un destino. Dios le mostró desde temprana edad hacia dónde él iba. Pero sin embargo, en la vida de José, como en la vida tuya y de todos los que estamos aquí, José tuvo que experimentar desvíos en su vida. Y dentro de la serie Desvíos, la primera parte se llama, que es el tema de hoy, el propósito
de los desvíos. Hoy vamos a hablar del propósito de los desvíos. La Biblia está llena de otras historias que hablan de desvíos. Por ejemplo, está la historia del pueblo de Israel, que por 400 años estuvo esclava, pero llegado el momento, Dios sacó a Israel de Egipto para que saliera hacia la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida de una vez. El pueblo de Israel tuvo que tomar desvíos. Dios los puso en desvíos. Y esos desvíos, en el caso de ellos, tomaron 40 años. También está el caso de Abraham, que Dios lo llamó y le prometió una descendencia. Y desde que él recibió la instrucción de hacia dónde iba, luego tuvo que esperar, debido a los desvíos, 25 años. También está el caso del apóstol Pablo, que duró 3 años. Dios lo mandó a un lugar y duró 3 años para llegar a ese lugar, producto de los desvíos por donde Dios lo metió. Los desvíos y principios y lecciones que nosotros tenemos que entender, hay mucha riqueza de eso en la vida de José. Por eso les pedí que fueran a Génesis capítulo 37, que es donde inicia. ¿Cuántos de ustedes han empezado a leer el periódico y lo han leído de atrás para adelante? ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos de ustedes han comenzado a leer un buen libro, quizás una buena obra literaria, y se van al final a ver cómo acabó todo antes de empezar? Bueno, si ustedes como yo he hecho eso también. No sé si le pasa a algunas personas también, películas, quieren ver cómo termina para... Generalmente cuando uno va al final de la historia a ver cómo acaba, lo hace para recibir como un calmante de todos los desvíos que tiene el libro, que tiene la obra, por donde se meten los personajes. Esta historia de José, vamos a hacer lo mismo. Yo quiero que vayamos a 2 versos primero, al final, en Génesis 50, para que usted vea cómo termina la historia que hoy vamos a empezar, y vamos a durar unas cuantas semanas tratando sobre esta historia. Al final, en Génesis 50, en el verso 19 y 20, José, que está con sus hermanos, y ustedes los que conocen la historia de José saben que sus hermanos lo traicionaron, lo maltrataron, lo vendieron como esclavo, etc. Cuando todo acabó, que José llegó al destino que Dios había tenido para él, José junto con sus hermanos, que pensaban que él se iba a vengar de ellos, estas fueron las palabras que José le dijo a sus hermanos. Génesis 50, verso 19. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Por lo que dice José, él tomó muchos desvíos, y por lo que podemos leer aquí, ustedes pretendieron mal, pero Dios lo utilizó para bien. Los desvíos están llenos de todo tipo de situaciones, malas y buenas, personas buenas y personas malas, carreteras malas, carreteras buenas. Muchas veces hay tramos donde hay oscuridad. Pero vamos a comenzar entonces por el principio de la historia, Génesis 37, y yo voy a comenzar a leer en el verso número 2. Dice: este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba de los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Entonces esa historia comienza de José. ¿Con qué edad? Tenía 17 años. Lo primero que tenemos que empezar a notar es que José tenía 17 años, era un adolescente. ¿Quién tiene hijos de 16, 15, 17 años? Yo tengo hijos de 17, de 15. Y ustedes saben, los que tienen hijos de esa edad, ustedes saben, no tengo que decir nada, cómo son los hijos cuando tienen 17 años. Era un adolescente. Y José, si usted conoce, nació en una familia disfuncional.
Yo no sé si usted nació en una familia funcional con papá y mamá y se crió con él y con ella juntos. Pero si a usted le pasa como me pasó a mí, yo crecí en una familia disfuncional, igual que José. Por ejemplo, el papá de José, Jacob, que luego Dios le cambió el nombre a Israel, del cual el pueblo recibe su nombre. José era un tremendo engañador. Era un experto engañador. Hacía trampa en todas las cosas. Ese era el papá de José. Pero su mamá no se queda atrás. Raquel, la mamá de José, también era una engañadora. Ella agarró y ayudó a su hijo a que truqueara a su papá en un momento determinado, para que en vez de darle la bendición a otro hijo, Raquel, la madre, confabuló para que para que Jacob recibiera, esa es la abuela de José. La abuela de él engañó a su papá para que entonces Jacob, el papá de José, recibiera la bendición. Entonces, un papá disfuncional, una abuela que no se queda atrás. Él viene de una generación donde tenía hermanos. El hermano mayor de José tuvo relaciones sexuales ilícitas con una de las esposas de su papá. Imagínense. Tenía 2 hermanos que eran asesinos sanguinarios, que fueron a un lugar, a un poblado. Le dijeron a los hombres que estaban ahí: ¿ustedes quieren estar unidos con nosotros? Sí, adultos, vamos a circuncidarlo a todos. Y cuando estaban todos circuncidados de noche durmiendo, pasando el dolor, los asesinaron a todos. Esa es la familia de la que viene José. Y este relato empieza cuando él tiene 17 años. En el verso 3 dice: Jacob amaba a José más que a otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Entonces aquí vemos otra cosa: José es el favorito de su papá. Y dice aquí que Jacob amaba a José por el hecho de que había sido nacido en su vejez. No solamente eso, sino que nació de la mujer que él amaba, Raquel, porque él tuvo varias esposas. Y dice la palabra que le hizo un regalo muy especial, una túnica muy hermosa. Verso 4 dice: pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que ellos. No dirigían ni una sola palabra amable a José. O sea que José tiene 17 años y sus 11 hermanos lo odian y le hablan mal todo el tiempo. Y lo odian porque ellos presienten y saben que su papá lo ama más a él que a todos ellos. La túnica que recibió José era una túnica que normalmente en la cultura hebrea se le daba al primer hijo, al primogénito. Al Jacob darle esta túnica a José, el mensaje que estaba mandando de manera indirecta era que a José, uno de los más pequeños, él le estaba dando todos los beneficios de a un primogénito. Imagínense todos los chismes que se hablaron en esa familia. Y tú vas a permitir eso. Eso te corresponde a ti, diciéndole a Rubén: ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a permitir eso? Le dieron la carne más grande a él, pero tú eres que te vas a fregar todos los días. Suena familiar. ¿Alguien tiene hermanos más de 2, más de 3? ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando, de los conflictos que se arman en la familia? Eso está pasando acá. Del verso 5 en adelante dice: una noche José tuvo un sueño. Diga conmigo: José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le respondieron: ¿así que crees que serás rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que él los contaba. No solamente lo están odiando por el sueño, sino que dice la palabra por la forma en que él contaba el sueño. Yo no sé si con su imaginación usted puede imaginarse la forma en que José contaba el sueño. Yo tengo una túnica de colores, y me acabo de soñar que todos ustedes se van a inclinar ante mí. Imagínense el bien y lo gratificante que debe haber sido eso para sus hermanos. Dice el verso 9: al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen: tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño
a su padre, además de sus hermanos, pero su padre los reprendió. Mira, muchacho, ¿qué tipo de sueño es este? Ese sueño lo que estaba diciendo era que no solamente los hermanos, sino que el propio padre y quizás su propia madre también iba a inclinarse delante de él. Y dice la palabra que Jacob, el papá de Josué, se quedó intrigado con estos sueños. En esta parte de la historia lo que está ocurriendo es que Dios le está revelando a José mediante sueños, le está hablando de su destino. Estos dos sueños venían completamente de parte de Dios. José en sus 17 años estaba prácticamente en el punto de partida de su vida. Iba para un destino que Dios le mostró. Dios le mostró el final. Dios suele hacer eso. Dios suele mostrar el final de hacia dónde vamos, pero nunca muestra lo que va a pasar entre el final y el punto de partida. Siempre es una incógnita. ¿Y sabes por qué Dios hace eso? Porque si tú y yo supiéramos para dónde vamos, los caminos, las sendas que vamos a tomar, entonces dejaríamos de depender de Él. ¿Cuántos saben que dependen de Dios cuando van a una entrevista de trabajo o cuando van al médico para recibir un diagnóstico? Si usted supiera lo que va a pasar, usted ni con Dios hablara, pero ahí está usted en el carro orando, agarrando ese guía que si fuera de masilla lo exprimiría, y usted ora como nunca ha orado porque su vida había estado bien hasta ahora, pero de repente alguien le dijo: tiene que hacerte un diagnóstico, y en vez del médico llamarte y decirte como siempre lo hace a través de su asistente, dile que todo está bien, que simplemente se beba la receta que yo le di, pero cuando te llama a la asistente y te dice que dice el doctor que venga, que él quiere hablar contigo personalmente. ¿Tú eres casado? Sí. Ven con tu esposa porque tenemos que hablar. Esa simple llamada telefónica te pone a ti y pone a cualquiera a caer de rodillas para orarle al Dios que tiene control de todas las situaciones. José en este momento simplemente había recibido hacia dónde él iba, había recibido su destino. ¿Cuáles son los sueños que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es aquello que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Y qué tú has hecho con esos sueños? ¿Cómo tú lo has manejado? Hay 3 errores que José cometió. 3 errores que revelaron algo de su carácter. Rápidamente, el primer error fue que él le contaba a su padre las fechorías de sus hermanos. Eso está en el verso 2. Si algo mal se está haciendo en la casa, los padres tienen que enterarse. Pero por lo que sugiere la historia, José no hacía eso para que su padre interviniera. No lo hacía por buenas razones. Él lo hacía para crear una buena imagen delante de su papá y para que sus hermanos fueran castigados. Hay cosas que tú puedes hacer que parecen bien, pero Dios mira el corazón y mira la intención de cómo tú la haces y por qué la haces. Tú puedes darle comida a los pobres, tú puedes hacer cosas y luego poner fotos en las redes sociales donde tú estás ahí como el protagonista o la protagonista para que todo el mundo te vea. Y tú podrás, y yo también, podremos engañar a todo el mundo, pero a Dios nadie lo engaña. Dios conoce las intenciones de mi corazón y del tuyo también. El primer error que cometió José fue que comenzó a chismear, porque una cosa es hablar para que algo se corrija y otra cosa es chismear con la intención de tú ser resaltado. El segundo error que cometió José fue que le contó sus sueños a gente que no le importa. ¿Cuántas veces tú has recibido un sueño o algo, una bendición que tú sabes que vas a recibir y tú vas y de inmediato a contársela a alguien que no le importa? No todos los sueños se cuentan. Hay sueños y visiones que Dios te da que son para ti, para tú guardarlas, para tú compartirla con Él, para tú pasar un tiempo, una temporada orando por eso. Señor, gracias por eso que tú me has revelado. Gracias por esa bendición que tú me has prometido. Gracias por eso que tú me dices que me vas a dar o ese lugar donde tú me vas a llevar. Muéstrame el camino, acompáñame, Señor, para yo caminar la senda de aquí hasta llegar a ese lugar que tú me has prometido. Hay sueños que Dios te lo da para que tú ores de esa forma. Su segundo error, contárselo a sus hermanos, y no a todo hermano, contárselo a los hermanos que ya lo odiaban.
por la actitud que él tenía. Y el error número 3 que cometió José fue restregarle la túnica a sus hermanos en su cara. Restregársela en su cara. Dice la palabra que cuando él fue con la túnica, imagínense, es un traje bien hecho. En aquella época era equivalente a un traje muy caro, muy fino. Dice la palabra que era una túnica de muchos colores. La túnica en aquella época era símbolo de realeza. Y él se la pone y entonces va donde sus hermanos que están apacentando ovejas, no necesariamente con un buen traje, no necesariamente en aire acondicionado, sino cogiendo polvo, bregando con animales, con un mal olor quizás. Los hermanos andando en bicicleta y él le pasa por al lado en un Mercedes-Benz. Hey, tengo otro sueño para contarles, ¿lo quieren escuchar? Esos 3 errores que cometió José demostraban un problema en su carácter llamado inmadurez. Dios puede darte algo, Dios puede revelarte algo, pero tú y yo necesitamos madurez para lidiar con el destino que Dios nos ha dado. Y si Dios te promete algo y Él ve que tú no estás maduro, como nos pasa a la mayoría de nosotros, entonces en ese momento, en ese instante, Dios va a crear un desvío en la ruta a tu destino. Y eso fue lo que pasó con José. Aquí comenzó el inicio del desvío de él y el desvío a su propósito. Dios le dio el sueño y no solamente eso, le dio el don de interpretar sueños a José. Pero también José era muy inmaduro. Muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos que Dios nos dé el destino. Dámelo ahora. Recibimos una palabra de parte de Dios a través de alguien o a través de su palabra y lo queremos ahora. Queremos el destino, queremos el final ahora. Pero Dios está interesado en que tú estés preparado para el destino, más que cualquier otra cosa. Todo el mundo que conoce a Jesucristo tiene un destino y tiene un propósito. Y todo el que cree en Jesucristo, que tiene propósito, en algún momento de su vida va a encontrar desvíos en su vida. Recientemente, de la iglesia Catch the Fire, que es una iglesia muy amiga de esta iglesia, el martes en la noche, después que salimos de la escuela de ministerio, íbamos en el carro con Jason y Marco, y antes de abordar el vehículo yo veo que me escriben personas que dirigen la iglesia. Me escribió una pareja que estaba en Inglaterra en ese momento. Al poco rato me escribe alguien también, la esposa de Duncan, que es la que dirige todo el ministerio, me escribe desde North Carolina. Y luego ella me escribió de North Carolina, y luego alguien me escribió de Toronto. 3 personas me escribieron con el mismo mensaje. Y era lo siguiente: hay una pareja de jóvenes, 27 y 25 años. Podría ser el caso de Ernie, Yoseila, Eric y Joelisa, una gente de esa edad. Se casaron hace 3 días, a partir de ese martes, y habían soñado su luna de miel, la habían planificado, y su luna de miel era nada más y nada menos que en Punta Cana, República Dominicana. Pues ellos llegaron llegaron el martes. Cuando llegaron, fueron a desayunar inmediatamente porque llegaron temprano, y luego se cambiaron y fueron a la recepción para preguntar dónde iba a ser la cena. Eso fue en la tardecita. Y cuando están en la recepción, Talía, la recién casada, le dice a su esposo Matt: tengo un dolor en la espalda. Y él le pone la mano, y en ese momento dice ella: pero como que yo no puedo respirar, y se mareó, y él tuvo que agarrarla y ponerla en el piso. Y él nos contaba a mí y de él que hace como un día, el sábado, nos contó que inmediatamente él, cuando vino a darse cuenta, ya estaba en una ambulancia en Punta Cana, dirigiéndose a una clínica privada en Punta Cana, por un camino que era muy estrecho. Imagínense, motores, carros, y había un problema: la ambulancia no tenía sirena.
Ella llega a la emergencia, entregan el seguro y el seguro comienza a averiguar que no la pueden atender hasta que el seguro no dé la autorización. Llaman, el seguro comienza a hablar con los médicos de acá y le dicen: yo quiero que ustedes hagan un diagnóstico, si no puede respirar hagan una placa. Y ellos ya la estaban haciendo. Cuando le mostraron la placa salió el diagnóstico, algo que se llama neumotórax. Para los que no saben lo que es un neumotórax, eso es que los pulmones se expanden y se contraen con el aire, pero cuando ocurre un neumotórax, el pulmón o los pulmones colapsan y se quedan pegados y no vuelven a expandir. El pulmón derecho de ella había colapsado y pasaron casi cerca de 5 horas antes de que ella pudiera ser atendida. Y desde Canadá le dijeron: tienen que meterla en cirugía, pero ya está autorizado. Y entonces le metieron un tubo intercostal para sacarle líquido. Quiero aprovechar un pequeño paréntesis aquí para decirle que no se sabe cuál fue la razón. Lo único que pasó fue que días antes tenía una gripe muy mala que no fue bien atendida. Para los que tienen gripe y dicen: eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. Y se montó en un avión, y luego de esas dos variables, no estoy diciendo que esa es la razón, ella entonces tuvo el colapso de su pulmón. En plena luna de miel, solamente con haber disfrutado 5 horas de su luna de miel en ese momento, y ahora mismo Talía está en una clínica, ahora mismo estable, gracias al Señor. Su mamá vino desde Canadá, está con ella, y ahí está el esposo recién casado. Los tres están en una habitación comprando galletas, comprando manzanas, comprando bananas, porque ellos tienen un hotel que está como a 30 minutos, pero ya ustedes se imaginan el lío: un baño, una camita al lado, una joven no solamente con un problema de salud grande, sino con este pensamiento en su mente: yo estoy en mi luna de miel, ¿qué es lo que está pasando? Le añado a eso que ella es líder de alabanza y adoración en su iglesia. ¿Cómo puede ser? Ella es hija de pastores, es líder de alabanza y adoración y está en su luna de miel. Probablemente ella, quién sabe, es, por lo que yo entiendo y conozco de ella, es una buena muchacha, pero está en una cama ahora mismo. La vida te presenta desvíos. Y hoy Dios quiere que tú entiendas cuál es el propósito de los desvíos. Porque yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado: cada desvío en la vida tiene un propósito. Un propósito que Dios ha establecido y que tiene mucho que ver con tu destino. José tenía sueños, pero era muy inmaduro. Tenía que crecer y madurar antes de ver su sueño hecho realidad. Esto significa que José necesitaba un desvío en su ruta, porque era muy inmaduro. De lo contrario, si llegaba el destino con esa inmadurez, el destino podía destruirlo a él. El propósito de los desvíos, aquí viene, es desarrollarte para el destino que Dios tiene para ti. El propósito del desvío es desarrollar tu carácter, prepararte para cuando tú llegues al destino. Pero mientras Dios te mete en un desvío para prepararte a ti, Dios al mismo tiempo está preparando tu destino para ti. Dios hace muchas cosas al mismo tiempo. Y hay muchas cosas que Dios hace que nosotros no entendemos. ¿Por qué se murió tan joven? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué vino esta enfermedad a mí? Yo siempre camino, yo siempre como saludable. ¿Por qué me pasó esto a mí? Los que conocen a Dios saben que la pregunta correcta para hacerle a Dios, que abre ventanas a revelación, no es preguntarle a Dios por qué me pasó a mí, sino preguntarle para qué me pasó esto a mí. ¿Para qué me está pasando este desvío? ¿Por qué yo tengo que desviarme en la ruta que yo tenía, que tú me mandaste, por este camino que yo no conozco? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Es importante, porque déjenme decirle, no solamente las personas que creen en Jesús van a tener desvíos, los que no creen en Jesús también van a tener desvíos. El problema es que tú puedes estar perdido en una ruta con Dios sentado a tu lado, o tú puedes estar completamente solo a merced del diablo si tú no conoces a Dios. Así que es importante entender por qué Dios me está desviando. ¿Qué es lo que quiere Él para mí? ¿Para qué Él está haciendo esto que está haciendo? ¿Cuántos están escuchando?
El problema se puede agravar, Lenin, ¿sabes cuándo? Cuando Dios te mete en un desvío, pero dentro del desvío tú te metes en otro desvío. El problema se agrava cuando viene una situación a tu vida y en vez de tú consultar a Dios para que Él sea tu GPS que te guíe, dobla aquí, métete por allá, sigue derecho, dobla, no, detente. En vez de hacer eso, la mayoría de nosotros decidimos por nosotros mismos y nuestras decisiones nos meten en un desvío dentro del desvío. El tiempo que tú vas a durar en un desvío depende de tu reacción y tu respuesta mientras tú estás en la ruta desviada en la que Dios te ha metido. Israel duró 40 años desviada. Abraham duró 25 años. Pablo duró solamente 3 años. Tú probablemente estés en un desvío. Si tú no has llegado a tu destino, tú estás en ruta o en un desvío. Los desvíos pueden presentarse de muchas formas: enfermedades propias o de un ser querido. Me botaron del trabajo. Estábamos casados y de repente, ¡puf! Una de las cosas que tiene estar en la iglesia, en el rol de pastor, es que tú tiendes a escuchar problemas de mucha gente. Y Dios nunca deja de sorprendernos. Cuando mi esposa y yo pensamos que lo hemos visto todo, entonces aparece algo de la nada. Y hemos visto en estos 9 años que hay cosas que sí que se repiten y uno tiene como un poco de experiencia, pero hay cosas que llegan nuevas siempre, que nos ponen a pensar a nosotros: ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde tú estás ahora en este momento? ¿En qué desvío tú estás? Tienes que entender que conocer y comprender el propósito del desvío te va a ayudar a manejarte bien por el desvío. Porque no hay nada más angustiante que una gente que está perdida en un camino, que pierde el control emocional, que no sabe dónde está y no tiene la más mínima idea de qué hacer. Peor que un desvío es estar en uno sin saber qué hacer. Peor que una situación de enfermedad es estar en una situación de enfermedad y no saber de dónde va a venir mi guía, dónde va a venir la persona o el alguien que me va a guiar. Eso es peor que cualquier otra cosa. A mí una vez me operaron de emergencia por un problema en la vesícula biliar. Me habían pasado algunos casos, pero llegó un momento que el dolor era tan grande y me pusieron en una camilla y yo duré casi 3 horas ahí con un dolor agonizante, demasiado grande. Ya yo tenía a Jesús. A mí me consolaba saber que Jesús pasó peor de ahí. Y usted dirá, en medio de un dolor vomitando, ¿qué consuelo es eso? Eso no te baja el dolor. Probablemente no te baja el dolor, pero no hay nada peor que un dolor corporal con una mente que está completamente en dolor, angustiada y perdida. Voy a repetir eso de nuevo. No hay nada peor que el dolor emocional o físico en una situación con una mente perdida, que no conoce propósito, que no conoce quién es Dios, que no entiende que a pesar de que te esté pasando algo mal, no importa, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien al final de aquellos que lo aman. Conocer esa verdad, aunque tú estés perdido, te va a ayudar. Por eso es importante entender, y vuelvo y le repito, que el propósito de los desvíos es desarrollarte a ti para prepararte para el destino. Si tú estás en una situación ahora, dile a la persona que está a su lado: ¿sabes qué? Dios te está preparando, Dios te está desarrollando, Dios te está enseñando cosas. Tiene un propósito lo que tú estás pasando. ¿Cuántos de ustedes han visto un desvío en carretera o manejando o en una guagua? Usted se dará cuenta de que la mayoría de los desvíos ocurren cuando se está construyendo algo. Están construyendo un tramo de una carretera por la que usted pasaba antes y ahora
Como está en construcción, nadie puede circular por ahí. Por lo tanto, te desvían hacia otra ruta para que la persona, la compañía, el personal que está construyendo no tenga inconvenientes y pueda hacer su construcción. Dios pone desvío porque Él está construyendo algo en nuestras vidas que es más importante que llegar al destino. Si tú has encontrado un desvío, es porque Dios ahora mismo está en construcción. Y por el tramo que tú estabas supuesto a pasar, no puedes pasar, porque si no, tú dañarías ese tramo. Dígale a la persona que está detrás de usted: Dios está en construcción contigo. Dios está en construcción contigo. Yo recuerdo una vez cuando el primero de nuestros hijos varones se comprometió, Eric. Y yo recuerdo que después que vimos a Yolisa, después de eso, ella tenía su anillo en la mano, ella quizás no se daba cuenta, pero ella estaba como: hola, ¿cómo estás? ¿Qué horas serán? Es muy bonito mirar un diamante en un anillo, pero ese diamante que ella tenía montado en ese anillo, en el principio no era tan lindo como está ahora en su mano. En el principio era una piedra bruta, fea, que tuvo que ser cogida quizás de la tierra y pasada por un proceso de golpes, de pulición. Tuvo que ser trabajada para llegar a ser la piedra que ahora ella está exhibiendo. Así mismo pasa contigo y conmigo. Nosotros, al recibir el sueño, el destino de Dios, somos como piedra bruta que Él tiene que pasar por un proceso para que luego tú caigas en el anillo del destino al que Dios te ha puesto. Yo no sé quién está aquí en el día de hoy. Yo mismo le digo la verdad, yo no quería entrar en esta serie, pero yo estuve orando y Dios me dijo: esa es la serie que va. Y yo obedezco. Dios sabe quién está aquí hoy. Dios sabe quién está mirando en vivo o mirando esta grabación a través del internet, quizás en un teléfono o en un iPad o en un computador. Y es que Dios es así. Dígale a la persona que está a su lado: Dios sabe. Dios conoce lo que te está pasando. Él sabe lo que tu corazón necesita. Él sabe el alimento que tú necesitas en este tiempo. En el verso 12 y 13 de nuestra historia dice: poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar las ovejas. ¿Sabes qué hicieron ellos? Antes se iban con José, ahora se fueron a pastorear sin José. No querían nada con él. Quédate en tu casa, no vengas conmigo. Dice el verso 13: cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, Jacob es el papá de José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, prepárate, porque te enviaré a verlos. Y José dijo: estoy listo. Los hermanos no querían nada que ver con él, y Jacob mandó a José para que fuera a verlos. En el verso 18 dice que cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos mientras llegaba y tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Aquí viene el que se cree mejor que nosotros. Aquí viene el que cree que es mejor que todos los que estamos aquí. Aquí viene el que debería estar trabajando y lo que anda es luciendo su túnica bella que le regalaron. Aquí viene el odiado. Nada como llegar a un lugar que alguien está trabajando, pasando hambre, y tú llegar con un buen refresco bebiéndotelo. Hola, ¿cómo están ustedes?
Nada peor que hacer eso con los haters. Pero dice la palabra que desde que lo vieron de lejos, quizás por la túnica, lo reconocieron y tramaron para matarlo. En el verso 23 dice: entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. En pocas palabras, aquello que era de alto valor para José le fue arrancado, le fue quitado. Muchas veces cuando tú estás en un desvío, Dios va a quitar cosas que tú valoras, pero que son un obstáculo para tu vida en ese momento. A veces en los desvíos ocurren esas cosas. El desvío de José apenas estaba comenzando. Dice el verso 24: después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Hay situaciones en la vida como esta. Imagínense el caso de José. Un día tiene la mejor túnica. Un día el Creador le da 2 sueños que le hablan de lo que él va a hacer en el futuro. Pero un momento después estaba en un agujero, en un lugar que no había agua, en un lugar seco. Hay momentos en nuestras vidas que son lugares secos, que no hay nada que nos alimente. Y muchas veces nos preguntamos: ¿y dónde está Dios? Y dice la palabra que en los salmos Satanás dice lo mismo: ¿dónde está tu Dios ahora? Él te dijo que te amaba, pero él es un mentiroso, porque si te amara tú no estuvieras metido en esa cisterna. Hay personas que cuando les vienen situaciones se vuelven en contra de Dios, se vuelven en contra de la gente. Lugares secos, donde quizás Dios no está hablando, donde no hay nada que te dé un consuelo. Eso muchas veces ocurre en los desvíos. Incluso podríamos llegar a pensar que nada está ocurriendo en la vida y que se acabaron los sueños. Porque como dijo un autor terrestre, después de todo los sueños, sueños son. Satanás va a aprovechar en el desvío para atacarte mentalmente. Pon atención a esto. Cuando tú estás en una situación difícil en tu vida, de salud, económica, familiar, de trabajo, de lo que sea, Satanás va a atacar. Y el ataque de Satanás viene a tu mente. Ese es el peor ataque. Y Satanás ataca con pensamientos de temor para meterte miedo. Yo he aprendido en mi propio caminar con el Señor que cuando yo estoy cambiando, estoy transicionando, y uno a veces se da cuenta, a veces sí, a veces no, pero cuando me he dado cuenta que estoy en una transición, en ese momento se arrecian los pensamientos de Satanás hacia el miedo. Tú no vas a poder, tú no vas a ser suficiente, te vas a caer como le pasó a fulano, a perencejo y a sutano. Satanás es experto en eso. Pero la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no viven ni caminan por lo que sus ojos ven. Ellos caminan por fe en lo que Dios ha dicho. Lo que los sostiene a ellos es lo que Dios ha dicho, no lo que dice Satanás, no las paredes que yo veo en la cisterna en la que yo esté metida. Si Dios me habló es porque Él me va a sacar de aquí. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que tener una relación íntima con el Señor, en la cual nosotros hacemos un estilo de vida de estudiar su palabra todos los días y de buscarlo en oración también. Por eso es que los hijos de Dios, como dicen Hebreos 10, 24 y 25, nadie puede dejar de congregarse. Porque en la congregación Dios crea una dinámica para que nos ayudemos los unos a los otros.
Dios no va a sacar su mano física y te va a poner la mano en la cabeza. Dios le va a decir a esa hermana que está ahí: ve, ponle la mano a él en la cabeza. Y Dios va a usar a todo aquel que esté dispuesto a ser usado. Es necesario que nadie deje de congregarse. Venir a la iglesia no puede ser una opción, porque cuando se está en una cisterna, tú vas a utilizar todo lo que Dios pueda darte. Y las palabras, la palabra que te va a dar vida, la palabra que va a iluminar tu senda en ese momento, puede venir de la persona que tú menos lo imaginas. ¿Cuántos siguen aquí? Y dice, y estoy acabando: luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad, ¿hasta dónde? Hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslos a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna. Diga, los sacaron de la cisterna. Muchas veces en la vida, el que te metió en una cisterna, Dios lo va a usar para sacarte de la cisterna. Dije, muchas veces Dios va a usar personas que te metieron en un problema, los va a usar a ellos mismos para sacarte del problema. Por eso tú tienes que tener tu vista puesta en Dios, no en gente. Aquí va a venir fulano a ayudarme, va a venir fulana. No, Dios te va a ayudar. Siempre el que ayuda es Dios, y Él utiliza la mano del que Él quiera, gente buena y gente mala. Entonces ellos fueron sacados, dice el verso 28. Los sacaron de la cisterna, se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. ¿A dónde fue que lo llevaron? Pero nosotros empezamos el día de hoy yéndonos al final. ¿Qué dice nuevamente la palabra en el final de la historia? Dice, verso 19 del capítulo 50. Pero José le respondió: no me tengan miedo, no me voy a vengar de ustedes. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo ¿para qué? Para bien. Él me puso en este cargo. ¿En qué cargo? José era la persona más poderosa después de Faraón en Egipto. En pocas palabras, al final José le dijo a sus hermanos: fue Dios que me trajo aquí a Egipto para que yo pudiera estar en una posición de ayudarlo a ustedes y ayudar a mucha gente. Así que lo que Dios te está diciendo es: no importa en qué desvío tú estés, no importa qué situación, no importa lo que el médico diga, no importa lo que diga tu jefe, no importa lo que digan tus vecinos, Dios te dice a ti: si Dios te dijo que tú vas para allá, y Dios tiene un propósito. Todo lo que te está pasando ahora es porque Dios te está llevando a través de esa ruta para que luego tú estés en una posición de ayudar a mucha gente. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te va a usar para ayudar a mucha gente. Dios te va a usar para ayudar a mucha gente. Póngase de pie, póngase sus pies sobre sus pies y vamos a alabar al Señor. No importa la cisterna. Dios cogió a José de una túnica, lo despojaron de su túnica, lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo y lo mandaron para Egipto. Pero dile a la persona que está a tu lado: para donde te están mandando, ahí está tu propósito. Dios va a usar esa situación para levantarte. Dios va a usar la situación para ponerte en una posición donde tú vas a ayudar a otras personas. Por eso tienes que entender el propósito del desvío que está pasando en tu vida. Cierra tus ojos por un instante. Cierra tus ojos por un instante. Dios le habla a alguien aquí. Yo no me he olvidado de ti. Yo estoy pendiente de lo que te está ocurriendo. Quizás tú hayas pensado
Yo sé que tú eres poderoso y tú eres bueno, pero tú lo eres con los pastores, con la gente que va a la iglesia, no conmigo. Y estás equivocado, estás equivocada. Dios dice en su palabra: para los que me aman, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien, para aquellos que han sido llamados por Él. Y tú fuiste llamado, tú fuiste llamada. La situación por la que tú estás pasando es parte de tu preparación. Dios necesita prepararte, porque un día tú vas a estar en una posición donde con solo tú abrir tu boca, tú vas a afectar la vida de mucha gente. Un día tú vas a estar en una posición donde tú vas a decir: ayuden. Un día tú vas a estar en una posición donde tú vas a tener tantos, pero tantos recursos a tu disposición, que Dios va a poner en ti, en tus manos, la decisión de a quién tú lo vas a poner. Y ese día Dios te va a poner a ti en medio de alguien como tú, que nació quizás en un hogar disfuncional, que quizás no tuvo papá, que quizás en momentos de dificultad no tuvo ni siquiera qué comer, no sabía qué ponerse. Alguien como tú que quizás al no encontrar nada de eso buscó un escape en las drogas, en la promiscuidad, en los juegos, en quién sabe qué. Y Dios te dice: yo no he venido por los que están sanos, yo he venido por ti, por aquellos que saben que son pecadores y necesitan ser salvados. Por eso no te preocupes, no te dejes entristecer, no hables, no te pongas de acuerdo con Satanás diciendo: yo no sirvo, ¿dónde está Dios? No. Cambia ese lenguaje, cámbialo. Tienes que cambiarlo. Tienes que decir lo que dice la palabra de ti. Ese es el momento cuando se está en la cisterna, que tú vas a la palabra y tú comienzas a leer las promesas que Dios tiene sobre ti. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Yo no sé lo que me está pasando ahora mismo, yo no sé lo que Dios está haciendo, yo sé por lo que estoy pasando. Intento esto y no funciona, intento lo otro, pero yo estoy en un desvío. Dios está conmigo. Esta cisterna no es para siempre, esta cisterna es temporal. Esta situación es temporal, la situación es temporal, la situación es temporal. Dice el Señor: la ayuda viene en camino la ayuda. No te desesperes. Vienen aquellos que te van a sacar del pozo. La ayuda viene en camino. No importa cuál ha sido el desvío, no importa qué es lo que haya pasado, el Señor te dice: es temporal, tiene tiempo de expiración. La ayuda viene en camino para ti la ayuda. Viene en camino para ti la ayuda. Viene en camino. Dios te lo está diciendo, no soy yo. La ayuda viene en camino. Viene en camino la ayuda para ti. Viene en camino la ayuda. Viene en camino. Dios me trajo aquí. Ustedes propusieron hacerme mal. Lo más grande de todo es que al final todo el que estuvo en contra tuya, todo el que se levantó en contra de ti, Dios no te va a permitir ni siquiera que los odies. Dios no te va a permitir ni siquiera que tú te levantes contra ellos. La obra de Dios va a ser tan perfecta y tan completa que cuando tú estés delante de tus angustiadores, tú le vas a decir: no se preocupen, la venganza es mía, dijo el Señor. Yo no soy juez de ustedes, yo no te puedo criticar, porque lo que tú has hecho quizás yo lo he hecho también. Es bueno que tú sepas, es bueno que tú entiendas que fue Dios que me puso a ti aquí. Dios te usó a ti para traerme aquí. Así que alguien tiene que darle gracias a Dios por los angustiadores en este momento. Alguien tiene que bendecir a aquellas personas que te la han puesto difícil. Alguien tiene que bendecir a la mujer que se metió en tu matrimonio para destruirlo. Alguien tiene que bendecirla a ella, porque Dios la está utilizando para llevarte al lugar que te está llevando ahora. Dios te va a limpiar tanto el corazón que te va a poner a bendecir a aquellos que te han maltratado. No los odies, no permita que tu corazón se contamine. Deja que Dios trabaje en tu corazón y te sane y te restaure. Ámalos, porque ellos son parte de tu propósito. Son encuentros divinos que Dios ha puesto para llevarte por la senda que Él quiere llevarte. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Alguien tiene que escuchar esto. Porque el Señor es tu pastor y nada te faltará.
Porque aunque tú andes por valles de sombra de muerte, aunque los desvíos sean lugares pedregosos y oscuros, no temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Mi vara y mi cayado te van a infundir aliento, te van a dar esperanza. Cuando tú cruces por las aguas no te van a ahogar. Cuando tú pases por el fuego no te quemarán. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te dice esto, y escucha esta palabra: porque mío eres tú. Mío, mía eres tú. Y Jesús dijo: lo que tú me has dado no hay diablo que me lo quite, dijo Jesús. Tú le perteneces al Señor, y Satanás ni nada de lo que él haga podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni los ángeles, ni la oscuridad, ni nada creado, jamás, jamás podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando, nadie ni nada te podrá separar de su amor. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Pero hay alguien aquí que tiene que escuchar estas palabras. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si una persona confiesa por su boca a Jesús como Señor y lo invita a su vida y cree en su corazón que Él murió para pagar por tus pecados y luego lo resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios que esa persona recibirá la salvación de gratis. ¿Ves? La salvación de la eternidad es gratis. No significa que no costó nada. Costó mucho. Costó la sangre derramada por Jesús en una cruz. Costó mucho sufrimiento. Pero imagínate qué amor tan grande que alguien sufrió para que tú hoy, con una simple decisión, puedas recibir la salvación en tu vida. Así que esta es la invitación. La salvación se consigue invitando a Jesús a la vida de uno y confesándolo como Señor sobre tu vida. Así que yo voy a invitar a todo el que está aquí en este momento y al que me está escuchando a través de la internet, en tu teléfono, en tu iPad, tu computadora, no importa, a que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos por un momento y permite que el Espíritu Santo venga sobre ti. Y repite esta oración después de mí, en voz alta. Es importante que lo hagas en voz alta. Repite conmigo, dile: Señor Jesús. Vamos, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Ven y entra en mi vida, Jesús. Entra en mi corazón. Yo quiero tener una relación íntima contigo para que tú guíes mi vida. Yo creo en mi corazón que tú moriste por mis pecados y que al tercer día el Padre te resucitó. Jesús, por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar de la mano contigo a partir de ahora hasta el resto de mis días aquí en la tierra.